Tardes a todas, a todos. Estamos acá en un nuevo encuentro de la temática evaluación integral del sistema educativo, una temática que hemos preparado en conjunto con el Observatorio Educativo y Social de la Universidad Pedagógica Nacional. Eh, para nosotros, la verdad es que esta semana UNIPE y estos encuentros tienen como por lo menos dos grandes funciones, ¿no? Por un lado, reunirnos y poder pensar de manera colectiva y pensar juntos, y por otro lado también abrir a nuevas preguntas, ¿no? Abrir a nuevos temas que nos puedan seguir convocando. Lo que vamos a trabajar en este encuentro, en esta jornada, está puntualmente referido a la evaluación integral del sistema educativo. Vamos a hacer primero una perspectiva histórica, ¿no? De pensar, bueno, cuándo o desde cuándo empieza a haber un trabajo fuerte alrededor de la evaluación integral, así concebida, cuáles son las diferencias. Bueno, vamos a trabajar ahí algunas cuestiones que tienen que ver con las concepciones de la evaluación del sistema educativo, y también vamos a tratar de presentar, van a tratar de presentar aquellos desafíos que tenemos en relación a la evaluación integral del sistema educativo en un contexto como el actual de pandemia, ¿sí? Para eso tenemos la presencia de dos lujos, dos compañeras que además quiero mucho y con quienes he compartido distintos espacios, así que además de lujos, bienvenidas a dos amigas. Primero Liliana Pascual nos va a deleitar con algunas de estas primeras cuestiones que marcábamos. Liliana es doctora en Ciencias de la Educación, es docente e investigadora en distintas universidades, en la UNLA, en la UNCI, también es docente de nuestra querida UNIPE, es miembro del equipo de investigaciones pedagógicas Marina Vilte, de la CETERA, y no voy a leerle todo el currículum, solo sí voy a decirles que estuvo a cargo de la Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa, lo que se llamaba antes DINIESE, entre 2010 y 2015, así que se imaginarán que Liliana será quien nos presente un poco esa perspectiva en clave histórica. Bienvenidos a todos, bienvenidas. Lili, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias a la invitación que me cursó la UNIPE, y para mí también es un placer estar aquí en este panel y con todos ustedes. Eh, yo cuando estaba preparando la charla para este panel, pensaba eh, retomaba algunos conceptos y algunas discusiones que venimos dando desde hace más de 10 años y decía, otra vez estamos con los mismos debates, ¿no? Y la verdad que los debates se dan de nuevo porque justamente en estos días nos enteramos por un artículo periodístico que diputados de Juntos por el Cambio acaban de presentar 3 proyectos a los que me voy a referir más adelante, que reflotan algunas de las ideas que se pusieron en el tapete durante el macrismo. Y, ¿Y por qué estamos nuevamente dando esta discusión que para mí es muy válida? Porque en realidad los conceptos de los que estamos hablando, que es la evaluación del sistema educativo, lo que es la calidad educativa, lo que es una evaluación integral y demás, son conceptos que aparecen en determinados momentos históricos, son conceptos situados, contextualizados, y en determinados momentos históricos adquieren distintos significados, ¿no? Y además no son conceptos neutrales, sino que en general podemos decir que cada versión no sustituye totalmente las versiones anteriores, sino que de alguna manera se da una suerte de convivencia, incluso con significados antagónicos, ¿no? Es decir, cada grupo político intenta
llevar agua para su molino, y por ahí utiliza los mismos conceptos, porque vamos a ver justamente que desde el macrismo se habla en estos proyectos de una evaluación integral del sistema educativo, pero relacionado con las pruebas de aprendizaje y con la creación de un instituto de evaluación, ¿no? O sea que nosotros tenemos que hacer un poco de historia también para ver cómo han ido evolucionando estos conceptos y seguir dando este debate, porque es un debate que creo que se dio mucho en el ámbito más acotado, más académico, si se quiere, de investigadores, de profesionales, de docentes, pero es decir, todavía no se dio en el ámbito de la sociedad en su conjunto, ¿no? Entonces es importante seguir dando este tipo de debates. ¿Cuándo se instala fuertemente la evaluación del sistema educativo en nuestro país? Bueno, se instala durante la década de los 90. En ese momento, tanto el BID como el Banco Mundial estaban haciendo un aporte de inversión importante para la reforma que se estaba produciendo del sistema educativo, y de alguna manera necesitaban tener una suerte de monitoreo de lo que estaba pasando. Por eso se hace un aporte, una inversión importante, tanto en el sistema de información estadística como también en el sistema de evaluación del sistema educativo, ¿no? Vemos que el concepto que se asocia en ese periodo a la evaluación es el rendimiento de cuentas, ¿no? Y por otro lado, el concepto de calidad está muy ligado a lo que son las pruebas estandarizadas de aprendizaje. O sea que se toma un poco como concepto de calidad los resultados de las pruebas de aprendizaje. Nuestro país no es el único, es decir, en donde se empieza a aplicar este sistema de evaluación en la década de los 90, sino que también se da en otros países de América Latina. Con la particularidad que en algunos de estos países, por ejemplo en Chile, Ecuador, México, se da este tipo de evaluación, y incluso se realizan evaluaciones a los docentes, ¿no? Este, en Chile, por ejemplo, es decir, se da la evaluación docente en un contexto de culpabilización y estigmatización del trabajo docente, ya que se lo responsabiliza por los resultados de las pruebas de calidad. Eh, en nuestro país no tenemos que olvidarnos que se había producido justamente la transferencia de las escuelas a las jurisdicciones. Eso trajo consecuencias nefastas para el sistema educativo en la medida en que se transfirieron los establecimientos, las instituciones, pero no se transfirieron los recursos. Y por otro lado, también trajo como consecuencia que se considerara que las instituciones educativas eran justamente las responsables en gran medida de los resultados de aprendizaje. El Estado Nacional tiene un control, un papel de contralor de la calidad educativa a través de la implementación de los operativos nacionales de medición, y el criterio que prima es un criterio bastante meritocrático, en la medida en que se piensa que al publicar los resultados de estas evaluaciones por institución, se va a dar una suerte de competencia entre las instituciones para intentar mejorar. O sea que la mejora iba a ser un poco el resultado de esta competitividad que se generaba en las escuelas. Eso luego va a ser, lo vamos a ver también reflotado como una idea durante el gobierno macrista. Desde esta óptica de la competitividad, se piensa que las buenas escuelas van a intentar ser copiadas por las malas escuelas, y que va a alentar el cambio, ¿no? Es decir, por eso justamente, fíjense que creo que fue en el año 2017 o 2018,
se presentó un proyecto, el diputado Ricardo presentó un proyecto para derogar el artículo 97 de la Ley de Educación Nacional, que prohibía la publicación de los resultados por escuela de las evaluaciones. Eh, en esta última década, en realidad, han surgido una serie de debates sobre estos conceptos y sobre los contenidos asignados a estos conceptos, eh, que se plasman en la Ley de Educación Nacional del 2006. La Ley de Educación Nacional considera a la educación como un derecho y el rol del Estado pasa a ser ya no el de controlador de la calidad educativa, sino un garante de ese derecho y un promotor activo, es decir, tiene responsabilidad o corresponsabilidad sobre la calidad educativa, ¿no? O como nosotros decimos en el Instituto Marina Viltes, sobre la educación de calidad, ¿m? Para diferenciarnos de ese concepto que de alguna manera tuvo tanto peso durante la década de los 90. Eh, Se considera que en esta nueva concepción de calidad, de educación de calidad, que la inclusión es una dimensión importante de la educación de calidad. O sea que de alguna manera se opone a la idea meritocrática, porque no sería de calidad una escuela que expulsa a los alumnos y por lo tanto logra buenos resultados de aprendizaje por la expulsión de aquellos alumnos que tienen malos resultados, sino que una dimensión intrínseca de la calidad educativa es justamente, o de la educación de calidad, tiene que ser la inclusión, ¿no? Eh, en este contexto, entonces, se plantea que la evaluación no debe servir para premiar o castigar, que eso también es parte de un nuevo proyecto presentado ahora por el macrismo, al cual me voy a referir después, y las referencias en la Ley de Educación Nacional a la evaluación, a los sistemas de evaluación y a la educación de calidad, se encuentran plasmadas en varios artículos de la ley. Así podemos hablar del artículo 85, el artículo 94, el artículo 96 y el artículo 97, que hablan justamente en su conjunto de la necesidad de concertar la política de evaluación en el seno del Consejo Federal de Educación. A partir, fíjense que de la Ley de Educación Nacional, ya las resoluciones del Consejo Federal de Educación van a ser vinculantes, o sea que son de cumplimiento obligatorio para todas las jurisdicciones, ¿no? Es interesante esta cuestión que observamos recién de la necesidad de concertar con todas las jurisdicciones en un país federal la política de evaluación. Y además me quiero detener específicamente en el artículo 97, porque este artículo fue el que sufrió justamente el embate por parte durante el gobierno macrista, que se intentó derogar, porque el artículo 97 dice que no se pueden hacer públicos los resultados de las estadísticas educativas y los resultados de la evaluación de los aprendizajes por escuela ni por alumno. O sea que para evitar la estigmatización que puede surgir de la publicidad de los resultados. Bueno, justamente esto fue uno de los, este artículo fue uno de los artículos que se quiso derogar durante el gobierno macrista, con la idea de nuevamente publicar los resultados por escuela con la lógica de la competitividad, y también el argumento era que era importante que los padres y la comunidad educativa, los llamados clientes de alguna manera, dentro de la lógica del mercado, conocieran cuál iba a ser, cuáles eran los resultados de las escuelas a las que iban sus hijos, ¿no? Yo acá quiero hacer una breve consideración a la experiencia chilena, porque hasta hace muy poco el CIMSE, que es
como el Instituto de Evaluación de Chile, que se separó como Instituto de Evaluación de lo que es del Ministerio de Educación de Chile. Chile, quiero acotar que es el mejor alumno de las ideas y de los conceptos neoliberales en la región, y eso no dicho por nosotros, sino dicho también desde el Banco Mundial o desde el BID. De alguna manera, hasta hace un poco tiempo, el CIMSE tenía justamente en su página todas las escuelas del país con un semáforo en rojo, en amarillo y en verde, en función de los resultados de evaluación, de las evaluaciones estandarizadas. Bueno, lejos de ayudar a la mejora educativa, esta publicación de resultados por escuela, de los resultados de las evaluaciones, aumentaron la discriminación, la desigualdad, la estigmatización de las escuelas, ¿no? Es importante también establecer que este concepto de evaluación integral del sistema educativo también estaba incipiente en la Ley de Educación Nacional, pero a su vez se retoma en dos resoluciones del Consejo Federal de Educación, que son la Resolución 99 del 2010 y la 116 del 2010. Esas resoluciones establecen un plan de acción de la evaluación de la calidad educativa 2010-2020. Y la idea es que se debe lograr una visión integral del sistema educativo, por lo tanto, la información que proviene de las evaluaciones se tiene que complementar con la información proveniente de indicadores, de datos estadísticos, de otras variables, pero también información proveniente de la investigación educativa. Por eso en la EXINIESE nosotros teníamos un área específica que hacía investigación. O sea que no solo de investigaciones que se hacían con un enfoque cuantitativo, sino también de información cualitativa que venía de las áreas de investigación. Esta información complementaria nos iba justamente a permitir contextualizar, interpretar los resultados de las evaluaciones y tener información de las condiciones en que se dan los procesos de enseñanza y de aprendizaje, porque los resultados no son resultados que nacen de un repollo, son consecuencias justamente de una serie de procesos que se dan contextualizados y situados. Y justamente es importantísimo conocer esos procesos, conocer las características de las instituciones, conocer las características edilicias, los recursos con que cuentan las instituciones, los recursos con que cuentan los docentes, los salarios que tienen los docentes, es decir, el tipo de contratación que tienen los docentes, es decir, conocer todo lo que hace a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, nunca una prueba de evaluación estandarizada que homologa a todos los alumnos que están en condiciones muy desiguales, es decir, puede de alguna manera darnos información absoluta y única sobre lo que es la calidad de un sistema educativo. Eso nos tiene que quedar absolutamente claro, ese es el debate que tenemos que dar, que es un elemento de información más, pero nunca puede ser el único ni el más importante. A nivel internacional, en ese periodo ya también se estaba gestando entre la región, en América Latina, este cambio de concepción, y así es como los ministros del Mercosur le plantean una carta a Andreas Schleicher, que es justamente el secretario general sobre política educativa de la OCDE, de la cual depende PISA, la evaluación PISA, donde le expresan que es importante realizar varias modificaciones en la prueba PISA para adaptarlo
a la realidad latinoamericana. Ustedes saben que la prueba PISA se crea para los países europeos, una vez que se crea la comunidad europea, de manera de poder acreditar los saberes entre los distintos países en justamente las personas que culminan el nivel secundario, que en la comunidad europea se da a la edad de 15 años, por eso la prueba PISA se toma a los 15 años, ¿no? No obstante, a pesar de los cambios que en este periodo se intenta debatir y llegar a nuevos conceptos acerca de estos conceptos, a nuevos consensos, perdón, sobre estos conceptos. Sin embargo, nuestro país es un país federal y nosotros durante ese periodo vimos que el Banco Mundial tenía una injerencia directa en varios de los gobiernos federales, de los gobiernos provinciales, que asociado con la Fundación CEP desarrollaban iniciativas como por ejemplo La Rioja Evalúa para Mejorar, en la provincia, valga la redundancia, de La Rioja, o en Salta, La Mejora Comienza en la Gestión. Eran programas en la cual el Banco Mundial junto con la Fundación CEP realizaban evaluaciones para los gobiernos de esas provincias, ¿no? A partir del cambio de gobierno que se produce en el 2000, a fines del 2015, bueno, se produce rápidamente un cambio en cuanto a los sentidos asignados a estos conceptos de evaluación y de calidad. Vuelve nuevamente a asociarse la evaluación con la rendición de cuentas, con la meritocracia, con el emprendedorismo, y el cambio y la innovación vienen a ser sinónimos de mejora. No importa hacia dónde se cambie, es decir, ya el cambio mismo, no importa el contenido, se asocia con una mejora, ¿no? Y las evaluaciones, o sea, la política de evaluación pasa a transformarse no en una política instrumental como había sido durante el periodo anterior. Me refiero a instrumental porque de alguna manera se pensaba que la evaluación no iba a traer una mejora, sino que de los resultados de las evaluaciones podían surgir políticas públicas en el campo educativo que orientaran a una mejora del sistema educativo, ¿no? Aquí no solo la evaluación pasa a ser un fin en sí mismo, sino que la evaluación que nosotros habíamos establecido que se hiciera cada 3 años, pasaba justamente a hacerse todos los años. Es interesante remarcar que tampoco el macrismo pudo sostener esta evaluación de todos los años, ¿eh? Porque realmente los cambios en el sistema educativo son cambios muy lentos. Los que trabajamos en el sistema educativo sabemos que los cambios son lentos, sabemos que evaluar todos los años no tiene ningún sentido. Entonces, lo que produjo fue un cambio, digamos, si primero planteó que se iban a evaluar todos los años las mismas áreas y los mismos niveles. Y luego, para sostener esa ilusión de que se evaluaba todos los años, empezaron a decir, un año vamos a evaluar lengua y matemática en primaria, al año siguiente lengua y matemática en secundaria. Entonces se sostenía ante la opinión pública la idea de que se evaluaba todos los años, pero en realidad eran diferentes evaluaciones, con lo cual no se estaba evaluando todos los años, ¿no? Es interesante porque una de las cuestiones que más nos han criticado fue justamente esto, ¿no? De cambiar la evaluación que se venía haciendo cada 2 años a 3 años, ¿no? La idea que existía o de trasfondo a partir de la declaración de Purmamarca, que fue justamente en febrero del 2016, era que la evaluación iba a producir directamente una mejora del sistema educativo, ¿no? Nosotros pensamos que la evaluación no produce ninguna mejora. Si yo uso un ejemplo muy remanido, un ejemplo
pero que no por ser remanido es un ejemplo que no tiene buena, digamos, que no permite entender lo que estamos diciendo. Es decir, es como si nosotros ante una persona que tiene fiebre, todo el tiempo le aplicamos el termómetro y pensamos que por medir la temperatura esa persona se va a curar. Bueno, evidentemente no es así, nosotros podemos medir el sistema educativo, pero la medición por sí sola no trae ningún cambio. El cambio va a provenir si desarrollamos políticas públicas que de alguna manera atiendan a la mejora. Y ustedes recuerden que durante el macrismo el presupuesto educativo sufrió un recorte fenomenal, además que se desactivaron un montón de programas y políticas públicas en términos de educación, así como que también se desactivaron dentro del Ministerio de Educación los organismos que se dedicaban a los distintos niveles educativos, ¿no? La idea fue, a partir del Consejo Federal de Purmamarca, que se iba a desarrollar un proyecto de ley para crear nuevamente un instituto de evaluación de la calidad. ¿Cuál es el fundamento? El fundamento es que no tiene que depender de los gobiernos de turno, que va a ser mucho más transparente e independiente si está fuera del ministerio. De hecho, yo les digo que conozco bien la experiencia en Ciudad de Buenos Aires, donde sí se aprobó el Instituto de Evaluación de la Calidad, y si bien era un instituto que se decía autónomo, dependía totalmente de los designios de las directivas políticas del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, y además se abría al financiamiento internacional y al financiamiento privado. Con lo cual, la consecuencia que nosotros podemos esperar al abrirse a este tipo de financiamiento es que puede ser independiente del Ministerio de Educación, pero sí va a ser dependiente de aquellas empresas u organismos que lo financien, ¿no? Con lo cual, no estamos eh, realmente hablando de una autonomía por la creación de un instituto. Esto también es parte de un nuevo proyecto que acaba de presentar Juntos por el Cambio en el Congreso de la Nación, donde se plantea la creación nuevamente de este instituto de evaluación. Eh, a partir de la declaración de Purmamarca, ustedes recuerden que durante el macrismo se presentó también un proyecto de ley para reemplazar la Ley de Educación Nacional, que finalmente no fue convalidado, quedó como proyecto nada más, y que se llamó el Plan Maestro. Ustedes lo deben haber seguramente escuchado mencionar el Plan Maestro. El Plan Maestro además es prácticamente una copia, o sea que toda la letra del Plan Maestro se rescata de un documento del Banco Mundial del 2014 que se llama Profesores Excelentes, cómo mejorar el aprendizaje en América Latina y el Caribe. Y básicamente da una serie de recetas que el Banco Mundial en lo que hace es justamente promover en todos los países en donde tiene cierta injerencia. Ustedes saben que el mundo está dividido, digamos, todo lo que es América Latina está bajo la órbita de influencia del Banco Mundial y Europa bajo la órbita de influencia de la OCDE. Lo que plantea el Banco Mundial en este documento es hacer pruebas censales a los estudiantes con una divulgación de los resultados, y vamos a ver cómo estos lineamientos del Banco Mundial aparecen nuevamente en estos proyectos, 3 proyectos que presentó Juntos por el Cambio en estos días en el Congreso de la Nación. El segundo lineamiento es el pago de bonificaciones a las escuelas basadas en el progreso del aprendizaje de los alumnos. No sé si bajo la lógica de premios y castigos, no sé si les suena, pero justamente uno de los proyectos que acaba de presentar el gobierno
de Juntos por el Cambio tiene que ver con eso, premiar aquellas escuelas que hayan alcanzado ciertos resultados educativos, o sea, premiar a las mejores, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es todo lo contrario, ayudar a las que están en peores condiciones, no premiar a las mejores, ¿no? Bueno, pero esta lógica de premios y castigos está en este proyecto del Banco Mundial, luego en el Plan Maestro, y ahora se plasma también en estos proyectos que se presentaron últimamente. Y también plantean la evaluación individual de los docentes para que rindan cuentas de su desempeño. Durante el gobierno anterior, el gobierno macrista, la evaluación Enseñar fue un intento incipiente de una evaluación docente muy resistida desde el campo educativo y por lo tanto no pudo posicionarse, ¿no? Eh, Sabemos que ante esta lógica de premios y castigos es el docente el mayor responsable en esta ideología, en esta escala de valores, en estos criterios, en estas ideas, es el mayor y único responsable del aprendizaje de los alumnos, ¿no? Los cuales se miden justamente a través de las pruebas estandarizadas de aprendizaje. Eh, Esta lógica también, hay informes del Banco Mundial donde establecen que eh, la calidad del sistema educativo se asocia con el crecimiento económico, eh, y hay informes que, aunque no aportan demasiada evidencia empírica de esta asociación, dicen que en los países que aplicaron estas reformas se observan resultados positivos, ¿no? Así muy general son estos informes porque en realidad no especifican demasiado cuáles son estos resultados y de qué manera se asociaría esto con el crecimiento económico, ¿no? Eh, Además, lo que dice es que en general los países han mejorado, pero para hablar de la mejora apelan a conceptos muy, muy amplios, muy generales, muy vagos, como las mejores prácticas o las competencias del siglo XXI, que son muy ambiguas y que permiten adaptarlos a las distintas agendas locales, ¿no? Eh, bueno, evidentemente nuestra lógica está muy, muy separada. La lógica que nosotros veníamos promoviendo hasta el 2015 eh, y que además fue el debate que veníamos dando, es decir, es muy diferente a la lógica del gobierno de Juntos por el Cambio. Es decir, nosotros pensamos que la política de evaluación tiene que ser una política instrumental, tiene que ser justamente una política de información que si luego esta información tiene que de alguna manera retomarse para elaborar las políticas educativas que sí pueden llevar a una mejora del sistema educativo. Y voy a dar una serie de razones por las cuales es necesaria una evaluación integral del sistema educativo y no solo a través de los resultados de las pruebas estandarizadas. En primer lugar, quiero decir que las pruebas que se aplican, las pruebas estandarizadas que se aplican, como era el ONE en el periodo anterior, en el periodo hasta el 2015 se llamaban operativos nacionales de evaluación, y luego con el gobierno macrista se empezaron a llamar pruebas a aprender. Lo que quiero decir es que estas pruebas son elaboraciones de instrumentos estadísticos y por lo tanto, en tanto son instrumentos construidos, tienen un sesgo, porque se elabora un instrumento, pero se podría haber elaborado otro, siguiendo otros criterios. Por lo tanto, no son, siempre son controversiales. Eh, Son producto de decisiones que son arbitrarias, de alguna manera.
No estoy diciendo con esto que invalidemos las estadísticas educativas o que invalidemos estos instrumentos de evaluación. Lo que estoy diciendo es que son cuestionables, tienen un sesgo, que nosotros elaboramos un instrumento, pero podíamos elaborar uno diferente con otros criterios. Y no estoy diciendo nada nuevo, es decir, Pierre Bourdieu ya lo había dicho en 1970 cuando daba sus seminarios sobre estadística, ¿no es cierto? Siempre las estadísticas resaltan algunos aspectos, pero esconden otros, en la medida en que no los toman en cuenta. No es que lo hagan conscientes por querer sesgar la información. Otra razón tiene que ver con que las evaluaciones estandarizadas miden exclusivamente resultados y no tienen en cuenta contextos, condiciones de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y por lo tanto, no podemos o no es lícito que hagamos extrapolaciones a partir de estos resultados de esos contextos y de esas condiciones y de esas escuelas. Eh, Desde el informe Coleman, que fue en 1966 aproximadamente hasta ahora, lo que se sabe es que en general los factores que explican los resultados de aprendizaje tienen que ver en un porcentaje muy, muy alto con el capital cultural que aportan los alumnos a las instituciones educativas, más que con las condiciones institucionales o con las condiciones o con la enseñanza, con aspectos que tienen que ver con los docentes y la enseñanza. Otra razón tiene que ver con la variabilidad de los datos que arrojan las evaluaciones. En general, nosotros si quisiéramos realmente comparar una evaluación con otra para ver si hubo algún tipo de mejora o no del sistema educativo en términos de estos resultados, vuelvo a decir, ¿no? Realmente tendríamos que tomar la misma prueba todos los años. Como eso, los años en que se evalúe, no quiero decir todos los años consecutivos. Como eso es imposible, porque evidentemente una prueba una vez que se toma se hace pública, con lo cual no se pueden volver a tomar los mismos ítems, porque bueno, ya se conocen, solo hay algunos ítems que se repiten, que se llaman ítems de anclaje, que son justamente los que permiten comparar. Entonces, como no podemos tomar la misma prueba y hay mucha variabilidad en los resultados, solo se puede hablar de tendencias. Pero cuando uno va a la opinión pública, en general, a veces hay media fracción, es decir, hay un mínimo porcentaje hacia arriba o hacia abajo con los resultados de una prueba anterior en un área determinada, y ya se habla de mejora o se habla de que empeoró el sistema educativo, cuando en realidad no hay diferencias significativas entre esos resultados. Es decir, por lo tanto, se hace también toda una utilización mediática de los resultados de aprendizaje que hay que salir a aclarar y bueno, y eso condiciona bastante también la opinión pública, ¿no? Otra razón tiene que ver con las características de las evaluaciones estandarizadas que hacen un recorte del currículum muy reducido. Es decir, fíjense que se toma una prueba de 20 o 30 ítems para evaluar un área, sobre todo lo que se ha enseñado durante un año, un grado específico. Evidentemente el recorte es muy extremo que se hace de lo enseñado. Y aparte luego se pilotean los ítems, se ve si los ítems discriminan en términos estadísticos. Cuando no discriminan es porque o nadie respondió porque eran muy difíciles, o porque todos respondieron porque fueron los contenidos más enseñados. Y esos ítems que no discriminan se eliminan porque en términos estadísticos no pueden ser utilizados en la prueba. Con lo cual, hay una serie de características que tienen que ver con la construcción de este tipo de pruebas que hacen muy difícil
que nosotros podamos considerar que estas pruebas puedan ser sinónimo de calidad educativa si no se complementan con mucha otra información sobre el sistema educativo. Además, un poco para terminar, quería también comentarles que hay una vasta experiencia internacional eh, sobre en los distintos países, en Estados Unidos, en países como Chile, que han llevado adelante estas reformas o estas propuestas del Banco Mundial, y que nos muestran que la utilización de pruebas estandarizadas asociadas a premios y castigos no mejoran para nada la calidad de la educación, sino que lo que llevan es a reducir los contenidos a enseñar, porque en Chile, lo dicho por los mismos funcionarios chilenos, yo he tenido reuniones latinoamericanas con ellos presentes que nos decían, las escuelas enseñan para la prueba, es decir, porque de alguna manera si no, no reciben financiamiento, si no tienen buenos resultados, con lo cual, de alguna manera esto condiciona muchísimo lo que se enseña. Eh, Además, solo se enseñan aquellos contenidos que se pueden evaluar, y nosotros sabemos que hay contenidos mucho más ricos, mucho más interesantes, que nosotros queremos propiciar en nuestro sistema educativo, por ejemplo, el pensamiento crítico, el pensamiento complejo, que no son fáciles de evaluar, que no se pueden evaluar a través de una prueba estandarizada. Con lo cual, estos contenidos son dejados de lado. Diane Rabbit, que era la asesora de Clinton, por ejemplo, porque no me estoy refiriendo solo a ejemplos latinoamericanos, es decir, en Estados Unidos, ella dice que es increíble las consecuencias negativas que han tenido estas evaluaciones estandarizadas ligadas con o asociadas con la lógica del premio y el castigo. Es decir, es una especialista en educación de Estados Unidos, asesora de Bill Clinton. No me estoy refiriendo a ningún país latinoamericano, aunque también tenemos ejemplos, ¿no? Pero eso para demostrar que siempre que se han aplicado estas lógicas han producido estos mismos resultados, ¿no? Y además decirles que en general las pruebas de aprendizaje, si bien se plantean como formativas, algo tenemos que trabajar para que sean utilizadas por las escuelas, porque en general son pocas las escuelas que se apropian de los resultados de las pruebas de aprendizaje. Sirven más para orientar las políticas educativas a nivel macro que para ser trabajadas en las escuelas. Quizás, y esta es una idea que yo vengo pensando desde hace bastante, creo que habría que combinar de alguna manera, porque está bueno que las escuelas reciban información sobre, no solo sobre los resultados de aprendizaje, también de las estadísticas educativas de las propias escuelas, que conozcan cuántos chicos tienen que repiten, cuántos chicos no aprueban, en qué asignaturas y demás, pero de alguna manera que sirva como disparador de un trabajo colaborativo entre los docentes para permitir pensar los proyectos institucionales de cada escuela, ¿no? Y para tomar conciencia de cuáles son los problemas y de pensar colaborativamente, en forma solidaria, cómo tratar de resolverlos, ¿no? Bueno, y con esto terminaría, Luz, la exposición. Y Gracias. dejaría abierto para preguntas después. Dale, gracias Lili. Yo anoté algunas cosas que supongo que después voy a retomar. Te agradecemos enormemente este tiempo, esta exposición, este recorrido. Creo que trae luz, trae claridad a muchas cuestiones que se debaten en el cotidiano, no solo en los medios, sino también, ¿por qué no?, en la sala de maestros, en la sala de profesores, ¿no? Sobre todo cuando llegan las pruebas estandarizadas.
Le vamos a dar ahora la bienvenida a Paula Biotti. Paula es licenciada en Educación por la Universidad Nacional de Hurlingham. Es docente, tiene varios años de experiencia y recorrido en escuelas en la provincia de Buenos Aires, y actualmente está a cargo de la Dirección de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, es decir que tiene a su cargo esa parte instrumental que decía Liliana, ¿no? De pensar y de impulsar la aplicación de evaluaciones estandarizadas. Paula, gracias por tomarte un tiempo, te damos la bienvenida y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Sí, se te escucha muy bien. Muchas gracias, Luz. Gracias, Lili, por tu exposición, y gracias a todas y todos quienes están ahí acompañándonos. Bueno, va a haber algunas similitudes muy marcadas con algunas cosas que dijo Lili, y no es porque nos hayamos puesto de acuerdo previamente, es porque hay una posición desde la que entendemos que hay que pensar la evaluación del sistema educativo, una evaluación integral del sistema educativo. Y en este sentido a mí me gustaría hablar un poco de lo que aparecen en este escenario complejo, y complejo es una palabra que no dice nada, porque complejas pueden ser muchas cosas, pero en este escenario que cada una de nosotras, que cada uno de nosotros hemos estado atravesando estos años, la evaluación presenta algunos desafíos que son de larga data, que tienen que ver con seguir discutiendo las posiciones que Lili puso muy claramente sobre la mesa en su exposición en relación a la evaluación, pero que también aparece como un escenario en el que tenemos la posibilidad de considerar de qué manera queremos seguir promoviendo la evaluación del sistema educativo y con qué propósitos. Entonces, en ese sentido, a mí me parece importante retomar una de las cosas que Lili fue compartiendo con nosotros, con nosotras, y plantearla de este modo. Una evaluación nunca es neutral, nunca parte de una mirada o de una lectura desinteresada de la realidad. Entonces, desde el lugar en el que nosotros y nosotras tenemos que construir esas evaluaciones, es un lugar en el que tenemos que ser muy claros con las posiciones que asumimos para evaluar. Esto me parece fundamental, porque desde esas posiciones es que empezamos con la primera parte de cualquier proceso evaluativo, de los que hacemos en el aula y de los que hacemos también para pensar el funcionamiento del sistema educativo, que es el sentido. Es fundamental recuperar las preguntas por el sentido de la evaluación. ¿Para qué estamos evaluando? Incluso cuando es un ejercicio que tenemos incorporado, que el Estado, como bien explicó Lili, tiene incorporado desde la década del 90, siempre es bueno volver a plantear las preguntas, porque los contextos redefinen conceptos y redefinen posiciones también. Entonces no es lo mismo evaluar en cualquier contexto, y esto me parece que Lili lo dejó expresado con mucha claridad. Entonces, pensado en el tiempo, es importante poder retomar y seguir estas líneas en las que se van expresando en políticas de evaluación educativa diferentes posiciones respecto de cuál es el sentido de evaluar el sistema educativo en nuestro país. Y la verdad es que uno de los grandes desafíos que tenemos es recuperar un poco la concepción de evaluación como proceso extenso. La evaluación no termina cuando llevamos una prueba al aula y podemos después publicar un gráfico que nos muestre niveles de desempeño. Ni empieza cuando llegamos al aula, ni termina cuando tenemos un gráfico que nos brinda información o una tabla que desagrega resultados. El proceso de evaluación tiene que empezar necesariamente por preguntarnos para qué. ¿Para qué estamos evaluando? ¿Cuál es el sentido de construir esta evaluación? Y sobre todo, poder tener claridad meridiana en identificar las limitaciones del proceso de evaluación que queremos llevar adelante. Porque una evaluación no nos puede decir todo. Y en este sentido también vuelvo a recuperar las palabras de Liliana. Una evaluación estandarizada no nos puede hablar de todo el sistema educativo, ni de la calidad de la educación, porque la educación se despliega en muchos más procesos, se involucra muchas más dimensiones que las que puede medir una evaluación estandarizada, por más compleja que sea y por más alcance que tenga. Y esto no quiere decir que la evaluación estandarizada no tenga sentido. Tiene sentido estadístico, aporta una información necesaria,
pero que no es la única que necesitamos para poder hablar del funcionamiento del sistema educativo. Y quiero enfatizar esto, porque no estamos hablando, cuando vemos esos gráficos de niveles de desempeño, no nos estamos refiriendo concretamente a un chico o a una chica, a un pibe o a una piba en el aula. Estamos mirando cómo el sistema ha logrado acompañar y fortalecer los procesos de construcción de aprendizaje de esos estudiantes y de esas estudiantes. Entonces, me parece que en el momento casi cero del proceso de evaluación es importante volver a pensar para qué y hasta dónde con este dispositivo de evaluación vamos a lograr obtener información. Y enfatizo esto también, obtener información, no producir cambios. Comparto plenamente lo que decía Lili, los cambios no los produce la evaluación. La evaluación aporta información para que los actores con las distintas responsabilidades en todos los niveles del sistema educativo produzcamos los cambios, promoviendo el diseño de ciertas políticas educativas, tomándolas e implementándolas en el aula, o no tomándolas y resistiendo. Entonces, esto también es importante poder ponerlo sobre la mesa. La evaluación sola no cambia nada, y no es la única fuente de información. Hay otra información que es vital también para conocer el desarrollo del sistema educativo, y que no sale de los procesos de evaluación. Entonces sale de otros procesos de sistematización de información educativa. Entonces también es importante, cuando pensamos en una evaluación integral, mirar la articulación de las distintas fuentes de información con las que el Estado puede dar cuenta del desarrollo del sistema a nivel nacional, a nivel jurisdiccional y también a nivel de cada escuela. Después, por otra parte, me parece que uno de los grandes desafíos que tenemos es cómo traducir esos sentidos, que si tuviese que expresarlo rápidamente, desde la posición en la que hablo, son sentidos que están trazados en un horizonte de justicia social, entendiendo que la evaluación tiene que poder brindarnos información para mejorar en ese horizonte, para producir transformaciones con ese horizonte de justicia social y no con otros. Y esto, y acá retomo lo que Lili nos traía de cómo usamos la palabra cambio. Pareciera que el cambio per se implica algo positivo, y tenemos experiencias que nos demuestran lo contrario, ¿sí? El cambio por sí solo no dice nada, la dirección en la que lanzamos esas propuestas de transformación, sí. Entonces, digo, si rápidamente pensamos en que el sentido de una evaluación es avanzar en proveer información para tomar decisiones que promuevan transformaciones en dirección a la justicia social, después el gran desafío es pensar, bueno, ¿cómo traducimos ese sentido a instrumentos concretos de evaluación? ¿Cómo plasmamos esas intenciones, que son maravillosas, pero que también son de un gran nivel de abstracción, a un instrumento evaluativo? Este es otro de los grandes desafíos, y lo primero que nos implica actualmente es la revisión de los instrumentos con los que estamos trabajando, para reconocer en ellos potencialidades y limitaciones. Y esa revisión es central y tiene que ser también un ejercicio tan dinámico como el ejercicio de plantearse los propósitos de cualquier proceso evaluativo. Y por otra parte, tenemos también un punto en el que yo considero que tenemos un desafío, que es en el trabajo en torno a los resultados. ¿Qué hacemos con los resultados de las evaluaciones? Las distintas personas, las distintas audiencias que los recibimos. Esa es una gran pregunta. Y la otra es cómo, desde el rol de responsabilidad, desde el rol de garante de derecho que asume el Estado, cómo construimos esos resultados y cómo generamos también las recomendaciones que permitan que las distintas audiencias, que las distintas personas, en los diferentes roles que ocupan en el sistema, y abro en la sociedad en su conjunto, puedan acceder a ellos, sin estar mediados, como decía Liliana recién, por estas lecturas
más llanas de que si hay un punto para arriba, un punto para abajo, explotó todo o todo es maravilloso. Hay un trabajo, me parece, que es muy fuerte, que tenemos por delante, que es el volver a construir un diálogo en torno a la interpretación de los resultados de las evaluaciones, con cada jurisdicción, con cada escuela, con cada docente, para poder hacer algo con ellos en la parte que nos toca a cada uno y a cada una en el sistema educativo, la parte en la que estemos ubicados, ubicadas, en el rol que nos encuentren esos resultados. Poder pensar en la interpretación de resultados de manera conjunta nos da herramientas para poder incidir en los procesos que creemos que requieren una mejora. Eso es pensando en las audiencias que son también participantes en alguna instancia del proceso de evaluación, completando pruebas, aplicándolas, aportando tiempo y trabajo al desarrollo de las evaluaciones. Y por otra parte, el gran desafío de construir resultados pensando en cómo, instrumentalmente, como decía Liliana recién, cómo esta información que aportan las evaluaciones la comunicamos y la transformamos en insumo, en todo caso en uno de los insumos, para el desarrollo de políticas educativas. Entonces, en primer término, me aparece en el pensamiento o en la reflexión sobre la evaluación como un proceso extenso que tiene más de uno o dos momentos, aunque entendemos que hay algunos momentos que son de mayor visibilidad. Hay que recuperar los espacios de reflexión conjunta y de discusión en relación a los sentidos y en relación al uso que hacemos y que se hace de los resultados de las evaluaciones. Después, otra cuestión que ahí aparece como necesaria, pensando en una evaluación integral, Lili desarrolló muy bien cómo se fueron construyendo las nociones de integralidad de la evaluación, en el periodo posterior a la LEN, cómo las resoluciones del Consejo Federal fueron dando lineamientos para pensar la integralidad de la evaluación, y en ese sentido es clarísimo que hay dimensiones que exceden a los resultados de aprendizaje y que es necesario que podamos también sumar a la mirada que hacemos del desarrollo del sistema educativo cuando evaluamos. La inclusión es una de ellas. Otras, como ha mencionado Lili, tienen que ver con las trayectorias de los estudiantes, tienen que ver con poder mirar más allá de los resultados de aprendizaje aquellos componentes que hacen al desarrollo de la vida escolar y que profundamente, sabemos todas las personas que estamos en las aulas, tienen un efecto muy potente sobre lo que después llamamos resultado de los aprendizajes. Entonces, se trata de sumar dimensiones y también se trata de sumar voces, y esto es un gran desafío en esta coyuntura particular. Poder recuperar, poder conocer, y este creo que es un punto nodal, poder conocer la perspectiva de los diferentes actores, de las diferentes actrices, de las comunidades educativas, respecto de no solo el tiempo que ha pasado de pandemia, sino de esta vuelta a la escuela, con lo que volver a la escuela implica en términos de no volver a lo que era, sino volver a construir escuela, volver a construir comunidad, restablecer o recrear vínculos, estas cuestiones que escapan por todos los costados de cualquier prueba que busque medir resultados de aprendizaje, es algo que no podemos dejar de lado. Poder conocer la perspectiva de los actores, de los estudiantes y las estudiantes, de las y los docentes, de los equipos que conducen las instituciones, es fundamental para poder brindar esta información que creemos que tiene que aportar y que puede aportar al desarrollo y a la mejora de las políticas educativas. Entonces, hay que sumar dimensiones, hay que sumar voces para poder pensar que estamos teniendo una mirada un poco más amplia del sistema educativo. Y vuelvo a retomar esto porque también me parece fundamental, es algo que apareció en lo que Lili también nos contó, que es hay que poder devolver a esas comunidades, hay que poder devolver a la comunidad educativa,
hay que pensar en las comunidades educativas como destinatarias también de los resultados de esas evaluaciones. Los resultados de la evaluación tienen que poder aportar hacia la generación de políticas y tienen que poder devolver a la comunidad para que la comunidad pueda mirarse y sumar al conocimiento que la comunidad tiene de sí misma, que hay que ponerlo en valor, el aporte que le hace desde el Estado esta mirada más amplia, con algunos rasgos más estadísticos claramente, al saber que ya aportan, y que es muy valioso, cada una de las comunidades educativas. Entonces, en este sentido, me parece que pensar integralmente la evaluación en un contexto como el actual, en el que, insisto, volver a la escuela no es volver a donde estábamos hace 3 años, es volver a construir la escuela. No podemos pensar la evaluación o la producción de información desde la investigación evaluativa desprendida de la mirada y de la voz de las actrices y los actores de cada comunidad educativa. Entonces, así que ese es uno de los grandes desafíos, porque si no, no podemos o no podremos decir cómo es que el sistema está acompañando y está promoviendo esta vuelta a la presencialidad con la recuperación de los contenidos, de los aprendizajes, con la reconstrucción de los vínculos, ¿no? Entonces, ahí aparecen, creo yo, los grandes desafíos de pensar una evaluación integral, y no pensarla solamente, sino traducirla a dispositivos concretos de evaluación en este contexto particular. Eso es en general lo que quería sumar, lo que se me fue sumando mientras escuchaba a Liliana, y me parece que siempre es importante que podamos seguir abriendo preguntas, preguntas que nos ayuden a delimitar y a establecer con mucha precisión qué sí nos dice una evaluación y qué no nos dice, y qué no le podemos pedir que nos diga, porque para hablar en otros términos hay otros procesos investigativos, como mencionaba Lili, que las evaluaciones muchas veces pueden traccionar al brindar esa información, pero que no pueden desarrollar per se. Entonces, es importantísimo identificar las posibilidades y los límites de cada uno de los procesos de evaluación, de cada uno de los dispositivos que se implementan, para después no pedir que una evaluación estandarizada de resultados de aprendizaje nos hable del sistema educativo en su conjunto, porque no puede hacerlo, por más maravillosos que sean los instrumentos que diseñemos para ello. Bueno, Paula, gracias. Me voy a permitir hacer algunos comentarios a Liliana y a Paula, si me dejan, y después abrimos a preguntas. Vi que no hay mucho movimiento en el chat, así que si quieren ir adelantando preguntas por el chat, bien, si no pueden levantar la mano también, como les resulte mejor. Y si no pueden hacer ninguna de las dos cosas, siempre que no nos interrumpamos, también podemos abrir el micrófono y hacer la pregunta. Me quedo fundamentalmente, digo, con la idea de poner los resultados de las evaluaciones como disparadoras a la reflexión, ¿no? En todos los sentidos, reflexión de las instituciones, y ahí yo me acordaba también de la experiencia interesante que se vivió en la escuela secundaria, fundamentalmente, pero en general en la escuela, a partir del uso de información en las jornadas institucionales enmarcadas en el programa Nuestra Escuela en aquel momento, ¿no? Sería interesante conocer o saber, bueno, qué vínculos se están haciendo alrededor del programa Nuestra Escuela, que vuelve a ser parte, por suerte, de la política pública, y bueno, qué lugar estaría ocupando también estos instrumentos para repensarnos en las escuelas. Y el otro elemento que me parece también importante remarcar es, bueno, ¿no?, cómo la importancia del lugar de colocar a la evaluación como política de Estado, ¿no?
que hemos tenido momentos en que la evaluación era per se una política de Estado, colocar al Estado como garante de políticas que garanticen la educación de calidad, ¿no? Es un poco más largo el caminito, pero la verdad es que, bueno, creo que con la exposición de las dos quedó bastante claro que hacia allí teníamos que dirigirnos. Abro el debate, a ver si algunas compañeras o compañeros quieren hacer preguntas o sencillamente compartir impresiones. Hoy es jueves, viste que va pasando los días de la semana y uno está más cansado. El jueves y son las 7. Final del día Final también. del día. A ver, ahí tenemos una pregunta de Eliana. En el nivel inicial, el valor de las evaluaciones a veces se desdibujan, ya que se considera que no serían tan importantes como en otros niveles. Bueno, es importante también ahí. Hay algunos desarrollos de evaluaciones estandarizadas en el nivel inicial, que por lo menos en términos personales no los recomiendo, pero porque son unas evaluaciones internacionales, pero bueno, es un debate que hay que darse, ¿no? No sé, Liliana, Paula. Sí, yo no creo que las evaluaciones estandarizadas, que son con las que estamos nosotros, de las que estamos hablando, sean convenientes para el nivel inicial. En todo caso, hay otro tipo de evaluaciones, por ejemplo, evaluaciones diagnósticas y demás, que bueno, quizás habría que pensar si pueden ser o no recomendables para el nivel inicial, pero de ninguna manera ha sido una política de Estado hacer evaluaciones en nuestro país y en América Latina también, en los distintos países que yo conozco, se evalúan los niveles obligatorios desde el nivel primario y el nivel secundario, y en algunos casos el nivel superior, pero no conozco evaluaciones del nivel inicial. Tampoco soy un especialista en el nivel inicial, por lo cual a lo mejor un especialista en el nivel inicial me podría decir sí, pero se podría pensar algún tipo de evaluación. Desde mi caso desconozco experiencias, y lo poco que sé, a mí me parece, por lo poco que sé, no lo recomendaría, ¿no? Sí, hay una gran pregunta ahí para hacerse, María Elina, que sería qué queremos evaluar en el nivel inicial, porque una cosa es pensar una evaluación que mire desempeños de los niños y las niñas, y otra cosa es pensar una evaluación que nos permita mirar las trayectorias, por ejemplo, de esos niños y esas niñas durante su pasaje por el nivel inicial. Pero en este sentido me parece que siempre es importante tener claro qué y para qué quisiéramos, en todo caso, pensar una política de gran escala de evaluación para el nivel inicial. Hay una pregunta de Silvia que me parece que suena bastante interesante para pensar. Dice, cuando uno plantea el acompañamiento a las trayectorias escolares, ¿podemos pensar ahí una evaluación integral? Sí, yo creo que sí, que se puede pensar en una evaluación integral, porque piensen que dentro de una evaluación integral nosotros estamos apelando a toda la información que existe, la información estadística y también la información que proviene de la investigación educativa. Entonces, de alguna manera nos puede dar muchas pistas para poder entender cómo tenemos que hacer ese acompañamiento, ¿no? Yo creo además que es interesante una evaluación integral en la medida en que a cada escuela le permite conocer dónde está parada. Es decir, en la medida en que cada escuela pueda tener información estadística, nosotros entendemos que es muy importante que la escuela
pueda tener la información de su propia comunidad educativa. Por eso, por ejemplo, nosotros planteamos el desarrollo de un sistema de información por alumno, que fuera también un sistema de organización administrativa institucional, que la misma escuela supiera cuántos alumnos tiene, qué características tienen esos alumnos, de dónde provienen, si han repetido muchas veces, cómo han sido sus trayectorias educativas, de manera que la escuela no certifique lo que pasó, sino que sea también o desarrolle una tarea preventiva de lo que puede pasar. Pero para eso necesita, es decir, reflexionar a partir de la información de la propia escuela, es decir, teniendo información de toda la comunidad educativa. Es decir, una de las cosas que nosotros veíamos hoy a la mañana en el Instituto Marina Virte era cómo a partir de la pandemia los docentes, al conocer más la comunidad educativa, las familias, los padres de los alumnos, porque evidentemente tenían que tener una comunicación directa con las familias, empezaron a revalorizar a la comunidad educativa y no echarle la culpa de los fracasos que se producían en las escuelas, ¿no? Entonces, yo creo que la información que puede provenir de una evaluación integral puede ser muy interesante para disparar procesos de reflexión en las escuelas. Claro que hay otras cuestiones que habría que modificar. Para que se den esos procesos de reflexión en las escuelas, hay que modificar cuestiones también que hacen con el puesto de trabajo, especialmente en el nivel secundario, donde se paga por horas cátedras presenciales. Evidentemente, nosotros necesitamos tiempo para pensar, para que la escuela pueda pensarse a sí misma, pensar con el equipo directivo, con los otros compañeros, es decir, pensar alternativas, pero para pensar alternativas, en este caso para el acompañamiento de las trayectorias escolares, es importante que conozca qué está pasando en la propia escuela con las trayectorias escolares. No se pueden pensar alternativas en el vacío. Entonces, si no conocemos qué es lo que está pasando en la propia escuela, no podemos pensar otras alternativas. Es decir, primero tomar conciencia de las problemáticas para luego pensar cómo podemos ir solucionándolas, ¿no? Ahí me parece interesante sumar que en esta línea y desde esta mirada y desde esta necesidad de empezar a integrar las fuentes de información con las que miramos el sistema educativo, con las que miramos las escuelas, los reportes por escuela que mañana mismo van a estar a disposición de las directoras y directores de escuelas secundarias, contienen información que emerge tanto del operativo, del relevamiento anual que se hace todos los años en todas las escuelas, como de las pruebas Aprender Secundaria de 2019 y 2017. Y esa información es información que está reunida, valga la redundancia, en un informe que precisamente lo que nos propone es esto: conocer la escuela desde algunos indicadores. Destaco esto porque siguen siendo algunos, nunca es todo lo que podríamos ver, algunos indicadores que consideramos que son valiosos para disparar reflexiones al interior de las escuelas y para también promover acciones que sumen la información que se puede aportar desde el Estado y desde la evaluación que se hace desde el Estado a el conocimiento que las escuelas tienen sobre sus propias problemáticas, sobre sus propias fortalezas, sobre los obstáculos que aparecen a la hora de desarrollar cualquiera de los procesos que atraviesan la vida escolar, que no se limitan o no se restringen a solo los resultados de aprendizaje o a solo las formas de enseñanza. Son procesos que ensamblan muchas más dimensiones. Y quienes habitan las escuelas tienen un conocimiento de esos procesos que puede acompañarse, complementarse con esta información de carácter estadístico
que se aporta desde las entidades del Estado, que en este momento estamos haciendo relevamientos de información y evaluaciones sistémicas. Así que me parece que en este sentido estamos también dando pasos hacia integrar la fuente de información y ponerla a disposición de quienes pueden hacer algo con ellas en el territorio también. Me parece que es muy importante el tema de la lectura también, ¿no? Porque a veces esperamos sacarnos un 10, lo voy a decir así, ¿no? Porque esperamos sacarnos un 10 en los resultados de las evaluaciones, y lo importante que es observar si, por ejemplo, tenemos ese 10 a costa de la pérdida de matrícula año a año, ¿no? Que un poco lo decía Liliana, si nos sacamos un 10, pero dejamos que pibes que arrancan en nuestra escuela empiecen a desconectarse de la escuela, en el mejor de los casos a elegir otras, ¿no? Pero en muchos casos seguramente a abandonar la escuela, sobre todo la escuela secundaria, que es el problema más evidente con respecto al abandono. Bueno, estamos en un problema porque no estamos entendiendo ese concepto de calidad que en términos de inclusión educativa que nos traía también Liliana al comienzo, ¿no? Bueno, me quedo ahí Y la pensando. importancia además, creo, de hacer una integralidad de la información, es porque no siempre los indicadores tienen que tomarse linealmente. Por ejemplo, una escuela que empieza a incluir más a los alumnos, que deja de expulsar a los alumnos que tienen problemas educativos, en general puede tener resultados de algunos indicadores educativos, por ejemplo, de sobriedad, más altos que los que venía teniendo. Y eso de por sí, si nosotros lo analizamos, solamente el indicador decimos, uy, qué terrible, aumentó la sobriedad. Pero si lo analizamos integralmente, nos damos cuenta que es una escuela que está recuperando a los alumnos. En este caso, va a estar recuperando a los alumnos que se fueron. Bueno, la sobriedad, bienvenida sea, si aumenta, porque quiere decir que recuperamos más alumnos que se habían ido de la escuela o alumnos que tenían dificultades, pero que no se fueron, sino que los seguimos sosteniendo, con lo cual la mirada siempre tiene que ser integral, en la medida de lo posible. Ahí Andrea Rivas pregunta, ¿piensan que el desafío estaría dado en la promoción de una cultura evaluativa en las escuelas donde los resultados de las pruebas es un insumo más? Tal vez, si solo trabajamos los resultados allí, se convierten en indicadores que les hacemos decir todo, o por el contrario, los desvalorizamos. Bueno, es decir, yo creo que la información tiene que ser disparador de una reflexión, o sea, y a partir de ahí posibilitar una reflexión conjunta, ¿eh? Es decir, depende si nosotros somos negadores y decimos acá no pasa nada, o asumimos que hay problemas. Yo creo que en todas las escuelas hay problemas, en mayor o menor medida, y hay cosas para trabajar y para mejorar, y hay cosas que funcionan muy bien. Bueno, la idea es conocer la escuela. Ahora, también tenemos que, digamos, abordar esa problemática desde también como una problemática que tiene otras aristas, porque como yo les decía recién, la escuela secundaria, que es donde nosotros tenemos concentrados el cuello de botella de nuestro sistema educativo, ¿no? Cuando un profesor tiene 5 escuelas o tiene 300 alumnos por semana por la cantidad de cursos que tiene, y tiene que evaluar o calificar a los 300 alumnos por semana, es decir, es muy difícil que pueda dedicar tiempo y esfuerzo en pensar cada una de las escuelas a las que asiste. Nosotros tenemos que ir también, y eso está en la Ley de Educación Nacional, por una concentración horaria que permita decir que el docente se pueda comprometer en mayor medida con una institución
a lo sumo 2 instituciones, es decir, que pueda conocer a sus compañeros, que pueda interactuar con sus compañeros, que pueda conocer a sus propios alumnos, ¿no? Es decir, por eso es que el desafío que tenemos es muy grande, porque no solo implica evaluación, ¿eh? La evaluación es un instrumento más, pero el desafío es un desafío de política educativa que implique mejorar las condiciones de trabajo también y mejorar las condiciones de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Sí, y sumo, y me engancho con lo que propone ahí María también, el pensar contextualizados los resultados y pensarlos como un aporte más a la información que tenemos sobre la escuela es central para poder accionar en consecuencia de desatar procesos de mejora. E insisto con esto, desde el rol que nos toca y con las responsabilidades que nos toca asumir. No todos los actores y actrices del sistema educativo tenemos las mismas responsabilidades, pero todos tenemos alguna. Entonces, y esto no pretendo equiparar, por supuesto, las responsabilidades que tenemos desde la gestión con las responsabilidades que tenemos cuando estamos frente al aula o en la conducción institucional, pero todos tenemos responsabilidades en distintos niveles. Creo que algo de lo que planteaba Andrea más arriba, pensar como un insumo más que nos permita, como decía Lili, generar preguntas, y acá me engancho con lo que propone María en el chat, que dice: los resultados permiten realizar cambios sobre cómo enseñamos o trabajamos, y está bien pensar que también permiten generarnos preguntas. Hay un proceso de reconstrucción para atrás al que nos invita conocer los resultados de las evaluaciones, y uno de reconstrucción para adelante. A mí me gusta pensar que el proceso de evaluación nos tiende en el tiempo, porque nos hace mirar para atrás desde acá, pero también nos hace proyectar y tender hacia adelante desde el mismo momento en el que estamos definiendo qué queremos evaluar. Porque cuando decimos o definimos qué queremos evaluar, estamos diciendo que hay cosas sobre las que es importante tener información. Y entonces también estamos tendiendo hacia adelante, proyectando hacia adelante. Entonces, poder trabajar sobre esa contextualización, sobre situar esos resultados y ponerlos en diálogo con las cosas que ya sabemos sobre nuestra escuela, porque allí es donde estamos, haciéndonos preguntas, me parece que es una manera de construir, como decíamos por ahí, una cultura de la evaluación que trabaje en toda la escala, en todos los ámbitos del sistema, para la mejora de la educación. Y por supuesto sin desconocer las condiciones laborales, las condiciones de infraestructura, las condiciones más generales en las que se desarrollan esos procesos de educación escolar. Es interesante el programa Nuestra Escuela porque proponía en la dimensión institucional justamente jornadas institucionales para trabajar a partir de los resultados de información estadística. Entonces, bueno, ahí ya estaba el tiempo, digamos, estaba la posibilidad de reunión, es decir, de los docentes, ¿no? La verdad que es importante porque en la medida en que nosotros conozcamos, bueno, a mi escuela, a ver qué pasó. Mi escuela, es decir, los resultados de estas evaluaciones dicen que hay dificultades en matemática. Bueno, ¿cuál es la currícula que estamos dando en matemática? Estamos enfatizando cómo estamos enseñando los contenidos. Es decir, hay un montón de preguntas que se pueden disparar cuando nosotros tomamos a la evaluación no como punitiva, sino que la tomamos como información que nos permite reflexionar. Por eso es importante lo que decían los compañeros recién de una cultura de evaluación. Tener una cultura de evaluación es no tenerle miedo a la evaluación, pero para eso el Estado tiene que mostrar que no va a ser punitivo, ni va a dar castigos ni premios a partir de la evaluación. Por eso este proyecto de que presentó Cambiemos para premiar algunas escuelas a las que presenten ciertas metas o ciertos resultados,
es todo lo contrario, es una cultura punitiva de la evaluación, es un enfoque punitivo de la evaluación, es todo lo contrario de lo que nosotros queremos que la evaluación sea, que sea una información que le permita a las instituciones reflexionar sobre lo que está pasando en la institución. Solo desde allí se puede promover algún cambio. Los cambios no vienen desde arriba, o los cambios que vienen desde arriba nunca logran sus resultados. Las reformas no se logran desde arriba. Las reformas se logran cuando uno puede calibrar como docente, que trabaja tantas horas, que tiene tantos alumnos, es decir, puede decir, sí, este cambio, tendríamos que hacer este cambio, a mí me parece que es razonable, que se puede impulsar y podemos lograr estos resultados. Es decir, solamente allí, digamos, como desde abajo, cuando desde abajo se reflexiona, primero se ve la necesidad de cambiar, porque si uno no visualiza que las cosas no andan tan bien y que es necesario hacer cambios, bueno, seguimos en nuestra rutina de siempre, que siempre nos ha dado ciertos resultados, ¿no? Por lo menos para sobrevivir en el sistema o ir surfeando en el sistema educativo. Pero cuando nosotros estamos convencidos de que hay problemas, primero nos convencemos con datos empíricos, luego reflexionamos sobre esos problemas, ahí tenemos la posibilidad de pensar cambios, pero además no en solitario. El docente tiene que pensarse como un actor público, político, en colectivo, siendo parte de un colectivo, porque nunca se van a lograr los cambios individualmente. Y el aspecto institucional y el equipo directivo son factores claves para lograr cambios en las instituciones. Bueno, me parece que podríamos con esta idea, sobre todo del trabajo, no solo del trabajo de las políticas públicas, sino del trabajo institucional que vayan acompasando, que vaya acompasando esas políticas públicas, podríamos dar por cerrado el encuentro. Me parece que, bueno, nada, tenemos mucha tela para cortar. Invitamos a generar estos debates también en el aula, ¿no? Con los compañeros docentes, en realidad, ¿no? Con las compañeras en la sala de maestros, en la sala de profesores. En unos días esta exposición va a quedar grabada en el YouTube de UNIPE, así que cualquiera que pueda o que quiera recuperar alguna de las cosas que se expusieron aquí, bueno, va a estar disponible en unos días. Si no hay más intervenciones, a ver, estoy mirando algunas caras. Bueno, si no hay más intervenciones, damos por cerrada esta conversación, entramar con otros, sí, sumamente importante, Silvia, y agradeciéndole enormemente a Liliana y a Paula por todo lo que expusieron y por el tiempo y la preparación para este encuentro, para este debate. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.